Buenas noches, estamos en la consulta y desde hoy estaremos en DirecTV en varios países: Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Ecuador, Venezuela y Puerto Rico, y le damos una bienvenida a la teleaudiencia de América Latina. Estamos con el senador Gustavo Petro, senador colombiano, destacado dirigente del Polo Democrático, una organización de oposición y aspirante a del presidente Uribe, lo que ha generado un debate muy intenso al interior del Polo Democrático. Bienvenido, senador. Ramón, ¿cómo está usted? ¿Cómo va esa pelea? Una feliz Navidad, ¿qué más? Hablemos directamente de la política, que es lo que quiere oír la gente. Esa pelea interna dentro del Polo Democrático por la elección del nuevo dirigente y por las posibles alianzas que se están dando entre Lucho Garzón y el presidente Samper y el alcalde Moreno contra la fracción que usted representa con otros dirigentes como Lucho Garzón, ¿en qué consiste? Es una discusión, no una pelea. Y es pública, no interna. Y tiene que ver no entre personas que son accidentes finalmente en el camino, sino de posiciones políticas. El señor Dusan hizo un acuerdo con el Partido Comunista y el MOIR. Para claridad de quienes quieran escuchar esta temática, el Polo Democrático toma sus decisiones a partir de congresos elegidos popularmente. 500.000 de colombianos eligieron 1.500 delegados el 26 de octubre, y esos 1.500 delegados son los que se reúnen en el Congreso para tomar las decisiones estratégicas del partido hasta que se convoque un nuevo Congreso. Es como una constituyente del Polo. Esos 1.500 delegados están más o menos, porque se presentaron 70 listas nacionales, una enorme cantidad, 200 y pico listas a nivel departamental. Hubo circunscripción nacional, departamental, de minorías sexuales, de minorías étnicas, internacional. Democrático. Es un alambique que ha terminado más o menos con un resultado que la ciudadanía nos entregó. Es así, ese es el voto popular, que genera más o menos unas 4 tendencias. Una. La relativamente mayoritaria, pero relativa, es decir, no es la mayoría absoluta, es cerca de la tercera parte de los delegados, la configura la lista 19 que yo encabecé, pero que es una convergencia de fuerzas donde está María Emma, el senador Guevara, que viene del Magisterio, un sector de la Central Unitaria de Trabajadores, la dirección mayoritaria de la Central General de Trabajadores, el exgobernador del Tolima, Guillermo Alfonso Jaramillo, Lucho Garzón, etc. Esa es una convergencia, tenemos unas coincidencias. ¿Cómo se define esa tendencia relativamente mayoritaria? La tendencia democrática. ¿Pero en qué consiste? ¿Son neoliberales? Si la queremos ubicar bien en la historia del país, aglutina básicamente la gente que hizo la paz en 1989 y los nuevos movimientos de derechos humanos y políticos que surgieron en una nueva izquierda a partir de la Constitución del 91. O sea, es la izquierda arrepentida de usar las armas. Es la izquierda que fue capaz de hacer la única paz que en las últimas décadas ha sido efectiva. Y de sacar arrepentida de usar las armas. De la guerra, claro. El segundo gran bloque es la izquierda tradicional, Partido Comunista, MOIR. Se agrega un grupo que viene de gentes del trotskismo, Polo. Un segundo, ¿quiere decir que son más creyentes en el socialismo que la primera tendencia? Pero del siglo XX, digamos, un Partido Comunista pues de la época soviética, el MOIR, que viene de Mao. Okay. La vieja izquierda. Es la vieja izquierda de un siglo. Tercera corriente. Y la tercera corriente es la que está en la ANAPO y Dusan. ANAPO es la Alianza Nacional Popular, que todavía sobrevive en la cabeza del alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, y su hermano Iván Y hay Moreno. una cuarta espacio que ya es indefinido. ¿Pero cómo los define? Es difícil.
Amigos de... Después hablamos. El cuarto espacio es una multiplicidad de gentes que se lanzó, sueltas, listas, independientes. Los anarquistas. Hay ambientalistas, hay corrientes afines a intereses regionales. La más grande de ellas es el Valle del Cauca, que ha entrado en una alianza muy estrecha con nosotros, 80 delegados. Bueno, en ese mundo es que se desenvuelve la discusión. Y la discusión es sobre temas de la política colombiana y sobre problemas neurálgicos de Colombia. Yo te adelantaría dos grandes temas. El tema de la guerra y la paz, cómo sacar a Colombia de la guerra, y el tema de cómo se debe comportar este partido ante las elecciones del año 2010 y ante el proyecto Uribe. Bueno, ahí tenemos tema para varias horas, no Así para una. que le dejo Pero hacer empecemos. las preguntas. ¿Cuál es la propuesta para acabar la guerra en Colombia que tienen Hay ustedes? dos visiones. La izquierda tradicional, acompañada por Dusan, que sale del sector de la NAPO, pero solo, no se lleva a la NAPO en ese acuerdo, por lo que nos han informado, firma un acuerdo allí que, palabras más, palabras menos en este tema, lo que nos dice es que Colombia sale de la guerra a través de una negociación política con las FARC. Y que el Polo propondrá esa negociación, y si la FARC no hace caso a la negociación, entonces sí usará la fuerza. ¿Es un Caguán 2 con la experiencia de los 4 años del presidente Pastrana? Sobre esa concepción yo he dicho que me parece negativa, no solamente porque es vieja, no solamente porque ha fracasado, sino porque además depende de la FARC. O sea, no puede haber paz en Colombia si la FARC no quiere. ¿Cuál es la propuesta suya? Y entonces un partido que maneje esa propuesta se convierte en un vagón de cola de las FARC. Pierde su autonomía, la cobra las FARC. No estoy diciendo, ojo, porque ya me hicieron esa crítica, no estoy diciendo que ni Dusan, ni el MOIR, ni quienes firmaron los acuerdos sean de la FARC, sino que Promueven la solución política negociada. automáticamente se pierde una autonomía alrededor de la paz que queda dependiendo exclusivamente de la agenda de las FARC. No es claro eso eso, genera pero una impotencia. no es claro, pero lo discutimos enseguida. ¿Y la propuesta Lo de que nosotros ustedes? estamos diciendo, que ya fue aprobado en el Congreso del Polo y que es uno de los grandes avances programáticos de la campaña de Antonio Navarro, la presidencia, que como usted sabe fue derrotada por la de Carlos Gaviria, es que hay otro camino para la paz, que no hemos ensayado a profundidad, que en cierta forma intuimos y avanzamos en el 89-91. Y es que la paz tiene un protagonista central, que no es el hombre armado, es El ciudadano civil desarmado. ¿Cierto? Esa es la tesis central. Entonces, deme un segundo, vamos a ver un perfil que se me olvidó presentar a tiempo del senador Gustavo Petro para que continuemos la discusión y la entrevista con el senador Petro. Un segundo. Gustavo Petro, actual senador de la República, desde temprana edad se vinculó a la lucha social y democrática, desempeñándose como personero municipal de Zipaquirá en Cundinamarca. En 1977 ingresó al M-19 y fue miembro de su dirección nacional. Preso político en 1985, representante a la Cámara por Cundinamarca en el periodo de 1991 a 1994. Fue reconocido como el mejor congresista. En 1995 es nombrado agregado diplomático para los derechos humanos ante el Parlamento Europeo. Posteriormente fue elegido representante a la Cámara por Bogotá para el periodo de 1998 al 2002, en el cual fue designado como segundo vicepresidente de la Cámara de Representantes hasta julio del 2000. Gustavo Petro fue asesor para la elaboración de proyectos internacionales de cooperación y de crédito en la Defensoría del Pueblo y otras instituciones del Estado. También participó en varios debates, siendo miembro de la Comisión Tercera de Asuntos Económicos. Sin duda alguna, el tema de la paz y la guerra en Colombia va a ser uno de los que determinarán el sucesor presidencial en 2010 cuando se elija
el presidente de Colombia después de Álvaro Uribe Vélez, y en ese sentido estábamos hablando con el senador Petro sobre la propuesta que tiene su grupo, su fracción o su tendencia al interior del Polo Democrático. ¿En qué consiste, senador? Entonces te había dicho que el protagonista central de la paz no es el hombre armado, sino es el ciudadano desarmado, es la sociedad. En la historia reciente lo vimos en la Constitución del 91, el acuerdo de paz firmado en una zona de despeje que era Santo Domingo, un pueblito, entre el M-19 y el gobierno de Barco, eso no sirvió para nada, se hundió en el Congreso de la República del 89 por influjo de la mafia. Pero lo que resultó como proceso de paz finalmente y definitivo fue la convocatoria de la Asamblea Constituyente, la elección popular que los ciudadanos hicieron y el acuerdo político que los ciudadanos hicieron a través de la Asamblea Constituyente. Un nuevo pacto entre ciudadanía, partidos y las fuerzas Allí armadas, entró el M-19 completamente desarmado. Y ese, digamos, ese hecho histórico hoy traído a nuestra realidad actual nos indica que podríamos proponer un nuevo acuerdo nacional entre la ciudadanía sobre temas que quedaron inconclusos pero que son neurálgicos. ¿Una constituyente otra vez? Si queremos, yo diría reformas, pero los métodos están en la discusión. Yo he hablado de las 3 separaciones. La última década ha traído una serie de discusiones que uno podría resumir en lo que yo he llamado 3 grandes ejes, que son de los propuestos para un acuerdo. Los llamo separaciones porque son separaciones. Separar el Estado y la política del crimen. Primer gran tema. Aquí aparece todo el tema de derechos humanos, de genocidios, de falsos positivos, de fosas comunes, de paramilitarismo, de política que usa la muerte para mantener el poder, etc. Ese tema es fundamental. 2. El segundo es separar las tierras fértiles de la posesión de las mafias. En los 15 últimos años la mafia se quedó con la tierra fértil y Pero no esa produce. mafia ya está legalizada. Pero no produce. Y estamos hablando de cerca de 12 millones de hectáreas de tierra fértil. ¿Y la van a entregar? Si se entregase a gente que la quisiera hacer producir, ¿sabe qué produciría eso? Comidita. Comida, pero 7 veces más que la que producimos. Ok, ¿la tercera? Baja el precio de los alimentos. La Nos reforma podemos agraria articular tardía. productivamente con el mundo. Podemos construir un nuevo modelo de desarrollo e incluimos la población campesina a un modelo que le dé prosperidad económica y decisiones políticas. El tercero es separar la política social del mercado. Salud, pensiones, educación. Social del mercado de la competencia que libre. ya no haya mercado en la política social que el Estado hace en estos 3 grandes temas. La ¿Cómo que no haya salud, mercado? Eso no lo entiendo. las pensiones. Fíjese lo que está pasando con pensiones y miremos el modelo chileno, que fue el que calcamos nosotros allá Sí, en el la presidente época. Uribe, que fue el que impulsó la ley. Uribe fue el ponente y César Gaviria el autor. Hoy están discutiendo un proyecto de ley para acabar los fondos privados de pensiones y trasladarse al sistema de pilares que implica el primer pilar, un solo fondo común de manejo público donde todos y todas cotizan y que permite mantener el régimen pensional, extenderlo y protegerlo de la crisis de las bolsas de valores, de los títulos, de los bonos que el mercado ha producido y le ha quitado la pensión a los chilenos. ¿La ha quitado? No, pero no está tan fácil. Se lo quitó. Hay millones de personas en el mundo que se quedaron sin pensión por apenas unos meses de crisis en el mercado. Vamos a hacer... Pero son temas en discusión. Yo lo que te quiero decir es que si estos temas se aplicasen, fuesen de un acuerdo nacional a través de unos mecanismos concretos, le quitamos el oxígeno a la violencia. Vamos a ver. Vamos a hacer una pausa y ya continuamos con el senador Gustavo Petro del Polo Democrático. Tres propuestas bien interesantes plantea el senador Petro para reformar el país y acabar con la guerra por una vía distinta a la de un proceso de diálogo directo con las FARC, en donde las armas
tendrían un privilegio frente a los civiles que están buscando unas mejores condiciones para producir, para generar riqueza, para vivir mejor, si le entiendo bien, senador. Ahora, permíteme, desde esa perspectiva, siendo el ciudadano el protagonista de ese proceso, el partido que abandere esa propuesta no está como vagón de cola de la FARC. Cobra autonomía, puede empezar un proceso ya de acuerdos. Es más, esto para aplicarlo, usted me decía una constituyente. No niego que pueda haber una constituyente, pero yo diría es imprescindible que haya un gobierno que haga eso. Pero un segundo, usted parte de la base de que las acciones de los grupos armados o los grupos armados, todos, ELN, EPL, FARC, derivan su accionar militar de la falta de condiciones sociales equitativas, de la falta de oportunidades, de la falta de igualdades y de la administración del Estado para privilegiar a unos grupos y no a otros. Y parte de la base de que si se hacen reformas, desaparece por sustracción de materia esa necesidad de hacer la guerra. O de oxígeno. Esa necesidad de hacer la guerra, ¿es correcto? El oxígeno, ojo, yo alrededor de la FARC pienso, y lo he llamado la teoría de la cebolla. La cebolla tiene unos círculos concéntricos, digamos, capas y capas que con el tiempo van aumentando. Pero la cebolla sigue teniendo un corazón. Es como cuando cortan un árbol, es como una radiografía de la historia. El corazón es lo primero, pero van apareciendo capas y capas. Las guerras de liberación nacional y por el socialismo que en el siglo XX se hicieron por doquier en el mundo, se generaron por condiciones de colonialismo, de inequidad, y ese es el corazón de la cebolla. ¿Y en el 21? Pero en la medida en que fue creciendo, pasando la historia y la cebolla fue creciendo, las últimas capas, que son las más grandes, ya no tienen nada que ver con las guerras de liberación nacional y por el socialismo del siglo XX. La mayoría de esos procesos o ganaron o fueron derrotados o negociaron, como en El Salvador, sino que ahora hay una nueva modalidad de guerras en el mundo que yo lo llamo las guerras de los señores de las guerras, cuyo motor fundamental es la apropiación de riquezas y el control territorial. Son las guerras africanas, pero no están solamente en África. ¿Y la colombiana también? Pueden ser perpetuas. También. Colombia hace parte ya de ese escenario. O sea, que las FARC están dedicadas a sacar riqueza aprovechando control territorial, indudablemente. Armado. Control territorial, pero esas son las últimas capas de la cebolla. Pero el corazón sigue ahí. Y entonces, cuando hablamos de este proceso de reformas democráticas hechas desde un gobierno vía acuerdos ciudadanos, le estamos quitando el corazón. Y entonces alguien dirá, bueno, pero la FARC seguirá matando, seguirá la guerra si se hace eso. Cuando yo digo que le quitamos el oxígeno, es que todo el espacio que reproduce la guerra en Colombia, y en concreto los jóvenes que se van a la guerra, que cogen el fusil voluntariamente, campesinos en su gran campesinas, mayoría. En el caso de la FARC, mayoritariamente dejan de coger el fusil si hacemos los ejes que estamos proponiendo. Póngalo blanco y negro, una reforma agraria. Lo que pasa es que reforma agraria se entiende como que yo le cojo la tierra a un señor que tiene mucha y la reporto entre varios pobres. Y esa es una visión que no es lo que estamos hablando aquí. Hoy es quitársela a la mafia, no al señor que la tiene por títulos ciertos. A la mafia, y es muchísima. Y es entregársela a productores, muchos campesinos asociados. Ni siquiera hay que entregarla, hay que arrendarla. Es expropiar la tierra que ha sido adquirida ilegalmente. Extinguirle el dominio, que es como se llama jurídicamente. Ya hoy Uribe tiene 2 millones de hectáreas en su poder, no de él, del Estado. Es fertilísima. Si a esa tierra le hiciera un programa de empleo y la entregara en arriendo con paquetes de crédito y con vías, usted produciría sobre esas tierras cada 5 hectáreas un empleo. Ese es el idealismo de Chávez que ha fracasado completamente en Venezuela. Porque allá tienen petróleo y entonces producir alimentos se los chupa. Y aquí tenemos coca. Y aquí, pero fíjate con el tema de la coca. No, pero no le quiero sacar del tema para acabarla. Aquí hay una riqueza que es la coca y hay una que es el petróleo, y ambas hacen que la gente no trabaje. Podemos tener la misma enfermedad que la enfermedad holandesa, un país que solo produce petróleo y se le muere todas las demás actividades productivas, que es la gran tragedia de Chávez, o un país que termina solo exportando cocaína y mata todas las demás ramas productivas. Colombia podría ir hacia allá. Claro, ese país no podría subsistir porque el petróleo es legal y la cocaína no, sino que terminaría fragmentado territorialmente, socialmente, su Estado también,
y violentamente fragmentado. Ese es un escenario por el que vamos, pero es el que tenemos que evitar. Entonces, ¿usted cree que al repartir tierra extinguida del No, dominio te hablo forzado del narco, segundo eje, que es separar la tierra de las Sí. mafias, pero su impacto sobre la violencia es que un joven campesino que se va a un ejército porque le pagan 700.000 pesos, 800.000 pesos, además porque no tiene nada que hacer. Es más, una mujer campesina, que es la que más se va a las FARC, porque ni siquiera en la canasta básica familiar hay una toalla higiénica para ella cuando se desarrolla y la encuentra en la guerrilla. Solo ese hecho lleva a centenares de muchachas campesinas a las armas. Pues en unas condiciones de reforma democrática del mundo rural y de un modelo de desarrollo de producción de alimentos como el que proponemos, incluso producción subsidiada de alimentos como en Estados Unidos, ese joven haber capital para invertir en esa producción, habiendo en el mundo... cambia la estructura de los alimentos. Deja de regalarle limosnas a los pobres, como en Familias en Acción, volviendo miserables a los pobres. Coge los subsidios que se entregan del presupuesto público a los sectores más poderosos del país y tienes una bolsa de casi 10 billones de pesos que si se lo entregas a producir alimentos, a subsidiar la producción de alimentos, bajando el precio de los alimentos, no solamente subsidias al mismo pobre, porque puede comprar los alimentos mucho más baratos y quitas el hambre en la ciudad, sino que además integras 2 millones de jornales campesinos a la producción agraria y a recibir ingresos y a alimentar familias, es acabar la miseria en el campo. Estaba criticando a la vieja izquierda socialista del siglo XX, pero su propuesta es muy similar a esa, es una reforma agraria. No, mi en donde se le propuesta otorga la crédito hizo, ¿sabes subsidiado qué a los modelo campesinos. ¿sabes qué modelo la puedes encontrar? ¿Dónde? En Estados Unidos. No, allá no han expropiado tierra propiamente. No, a los indígenas. No son expropiaciones. Esa es la gran fue conquista del colonización. oeste. Pero bueno, hace 3 siglos. Y se la Pasemos al repartieron, segundo punto. equitativamente. De la Y el repartieron- Estado entró a subsidiar a los granjeros. Bueno, y aquí también habría que devolvérsela a los Y eso indígenas produjo colombianos. una democracia industrial. Sí. Bueno. Pero eso es ir muy atrás. Senador, el primer punto. Es que nosotros no lo hemos hecho, El de ese la es el problema de constituyente. Colombia. De la constituyente, porque es vamos una para allá. solución. Entonces, si esto es un gobierno, si un gobierno con ese consenso, con ese acuerdo nacional, hace esas reformas, encontraríamos una FARC que obviamente seguiría matando. Pero punto. Ese consenso, Pero ¿por qué que lo van a hacer? tendría ¿Por que qué? tomar- Pero un segundo le hago una pregunta. ¿Por Sí. qué? Si el Estado mafioso, la parte del Estado que es mafioso, que tiene tierras del narcotráfico, que está en el Congreso, porque ya están varios en la cárcel, que están los partidos políticos, es el que no deja hacer esas reformas, ¿por qué a través de una constituyente sí se va a poder hacer? ¿Por qué van a entregar sus para tierras? que eso haya sucedido en los últimos 15 años es porque las mafias le quitaron poderes a los ciudadanos. Y la Constitución del 91 en eso ha quedado inaplicada. Es que precisamente las mafias se levantaron contra la Constitución del 91. Lo que estamos observando de toma del poder por parte de las mafias regional, nacional, es porque le quitan el poder a los ciudadanos a punta de descuartizamientos de seres humanos. Lo que estamos proponiendo es repotenciar a los ciudadanos para quitarles el poder a la mafia. ¿Pero no cree que una Ni parte más de la ni ciudadanía menos. colombiana está también muy bañada Sí, por esa indudablemente. mentalidad Pero la paramilitar, mayoría de los colombianos es nuestra apuesta. La mayoría de los colombianos es gente que no está articulada al modelo mafioso. Sí, en pero es Colombia. muy complejo porque va a tener una confrontación como pasa en Bolivia, en donde no se logra una mayoría suficiente. La para hacer lucha las reformas. política fundamental hoy en Colombia es la lucha entre la democracia y las mafias. Sí, pero no va a haber un acuerdo. ¿Cómo va a ser para No, el acuerdo impulsar es el las acuerdo, reformas? el acuerdo es el acuerdo democrático. Ahora, instrumentos concretos, ha habido algunos balbuceos históricos. La ley de justicia y paz hubiera podido permitir que a cambio de verdad y entrega de bienes hubiera rebaja de penas. Sí. Hubiera podido permitirlo. Y entrega de tierras, no había un básicamente. gobierno para ello. Este gobierno no quiere ni la verdad ni los bienes para ser entregados a las víctimas. ¿Por qué? Porque es un gobierno de victimarios. ¿De paramilitares? De victimarios. ¿Los victimarios son quiénes? Bueno, los victimarios son todos los que ganan en la guerra. Y si lo quiere, ahí ha habido amigos de los paramilitares, pero en cantidades. No volvamos a repetir mis debates, se los Pero he mostrado. ahí va mi punto, el El país Gordo está feliz con ese García, modelo. Álvaro Araujo, Pimiento, en el gobierno mismo Noguera.
80 senadores, muchos funcionarios, embajadores. El corazón del proyecto político que nos gobierna. Pero ese es el punto, senador. El país está creyendo en esa ideología, está creyendo en ese modelo y le da un amplio respaldo. Conquistar mayorías para esa propuesta es el reto del año 2010. Y aquí viene la segunda discusión del polo. ¿Qué es? El año 2010. Acabamos el tercer punto antes de pasar al año 2010, que es la elección presidencial. Ese modelo de acabar con el mercado de capitales a través del ahorro público, ¿cómo va a funcionar? El modelo que te dije de separar la política social del mercado, que no es lo mismo que acabas de decir. Explíquenos entonces. Es simple, yo no estoy diciendo acabar el mercado. No, estoy diciendo separar sustraer del mercado del ahorro mercado público, ahorro la privado. política social del Estado. La política social entendemos qué. Salud, pensiones, educación. O sea, que lo que la gente paga para su salud, ahorra para sus pensiones o cesantías, eso tiene cosas, hay un fondo público y no a manos privadas. Eso tiene cosas concretas, la ley 50, la ley 100, que tiene salud y que tiene pensiones y otras leyes. Entonces, incluso el aspecto social de los servicios públicos. ¿Traer las pensiones? Sí, hoy el mercado en su crisis nos está demostrando que fue un inmenso error ligar la política social al mercado, porque eso antes no existía. Se decidió a partir de principios de la década de los 90 y sobre todo en el gobierno de César Gaviria, una articulación de la política social al mercado. Tanto la política de tierras como la de salud, educación y pensiones se articuló al mercado. ¿Qué obtuvimos al cabo? Hoy podemos hacer una evaluación crítica. Que las mafias en Colombia, usando el mercado, se quedaron con los recursos de la salud. ¿Cierto? Yo creo que un sector muy pequeño de los recursos del salud pero importante, digamos, con los recursos que hoy tenemos públicos para la salud y los que la gente paga en copagos, hoy podría haber salud universal para el 100% de los colombianos con un nivel de calidad similar al plan contributivo. Y hoy tenemos en realidad la mayoría de los colombianos en el plan subsidiado, que es de menor calidad, que prácticamente es entrega de mejorales, básica. Y un gran porcentaje de la población sin salud. Entonces, senador, hay un fracaso del mercado. Deme otra vez un minuto, que tenemos que hacer una pausa para cumplir con los compromisos que tiene este canal. Ya continuamos. Continuamos con el senador Gustavo Petro del Polo Democrático Alternativo, uno de los precandidatos del Polo para la elección presidencial del 2010, elección que todavía va a ser difícil de predecir en la medida en que el presidente Uribe parece ser uno de los candidatos a reelegirse y el Polo Democrático se enfrenta, que es su principal contendora según las elecciones pasadas, se enfrenta a una discusión interna que puede acabar en una división. ¿Cómo ves las elecciones del 2010? En el 2010 tenemos el proyecto Uribe fuerte. No sabemos este año de crisis económica cómo lo afecte y el entorno internacional, digamos, negativo para Uribe. Pero cualquiera que sea la realidad de la crisis en la sociedad colombiana, el proyecto Uribe seguirá siendo un proyecto fuerte para el año 2010. Si Uribe gana, por sí o por interpuesta persona, se cerrará completamente el círculo de concentración del poder en manos de él. Total, digamos, es la hecatombe de la democracia y del Estado de Derecho. La hecatombe es Uribe. Oyendo a Alan Jara, en su entrevista, en su liberación, Alan Jara dijo algo que me parece profundamente clave alrededor de este debate. Alan dice, entrevisté a la comandante de la FARC que me tenía secuestrada y me dijo que a ellos les interesaba que siguiera Uribe en el poder. Para seguir vivos. Y decía Alan Jara, porque es que Uribe crece en un proyecto de guerra y la FARC también. La FARC no está derrotada, dijo Alan Jara. Y eso, resumido en este tema de nuestra discusión en el Polo, significa que es indudable que la antidemocracia va indisolublemente ligada a la violencia y que la democracia va ligada indisolublemente a la paz, a la convivencia. Son sinónimos en cierta forma. Y si Uribe, al triunfar,
lo que nos destruye es la democracia, pues lo que se construye es la violencia. ¿Y qué va a Así hacer de el simple. polo para ganar las elecciones? Entonces, en del un 10? eventual triunfo de Uribe, gana Uribe y ganan las FARC. ¿Y pierde la democracia colombiana? Y obviamente tanto la agenda de Uribe, antidemocrática, como la agenda de las FARC quieren que eso pase. Bueno, Porque ustedes, hay otra opción. el polo, ¿cierto? ¿pero qué van a hacer? Cuéntenos. La opción es que gane un proyecto democrático, el del gobierno, del acuerdo nacional, de las reformas indispensables para acabar a Colombia y la guerra. Si ese gobierno ganara, todo el juego de las FARC se desbarata y el juego de la antidemocracia se desbarata. Es decir, volvemos al binomio democracia y paz indisolubles. O sea, en teoría Ahora, eso funciona muy bien. sí, ¿cómo se gana? Pero en la práctica la ¿Cómo se gana? población Pues se colombiana, gana, senador, un segundo, senador colombiano no, el senador, los colombianos no tienen confianza en que la izquierda pueda No, gobernar yo no el estoy país hablando de bien. la izquierda. Para ganar O la oposición. hay que tener o el polo. mayorías de perogrullo. Para tener mayorías hay que seducir, pero además de seducir y de atraer y de tener propuesta para ello, que ni más ni menos es la de sacar a Colombia a la guerra, que yo creo que puede convocar una mayoría dado los fracasos de mantener a Colombia en la guerra perpetua. Pero para ello hay que hacer converger a los demócratas de Colombia, fuerzas políticas, sociales diferentes. Uno de mis críticos, Robledo, dice, es que quiere entregarle a César Gaviria el partido, Polo. No, el Polo debe convocar, ser el protagonista de la convocatoria de fuerzas sociales y políticas diferentes. Pero esa discusión no la entiende El movimiento nadie. indígena, Porque el movimiento de los trabajadores, el Partido Liberal, todos los sectores independientes. Pero esa discusión no se entiende porque hay dos vueltas en las elecciones y mientras más candidatos haya en la primera, más fuerte llega la oposición unida en la segunda vuelta. Si hay dos vueltas, por Yo supuesto. diría que hay tres vueltas. La primera vuelta es construir un programa común de la democracia. Ojalá fueran estos tres ejes, yo lo propongo. Yo lo propongo como el programa mínimo de la democracia en Colombia. Separar el Estado del crimen, separar las tierras fértiles de las mafias y separar la política social del mercado. Pero hay que construir colectivamente un programa común. Eso no se puede hacer 15 días antes de elecciones. Y necesita Eso hay que líderes hacerle también. desde ya. Y por eso necesitamos gente que convoque esos acuerdos. La iglesia se está moviendo en ese sentido. Ciertas ONGs, pero ¿por qué el pueblo no se mueve en ese sentido? ¿Por Si qué? está aprobado en su Congreso. Porque hay un sector del polo que quiere la primera opción, ¿Qué es? que es dividir a las fuerzas de la democracia, manteniendo el polo solito, sin hablar con nadie. ¿Para qué Como- quiere hacer eso? Pues, en el fondo hay dos. Una ilusión, y es que el polo puede ganar solo, respetable, pero hay que probarla en la práctica. Yo no la desdeño, pero no la colocaría como la estrategia única, cerrando la posibilidad de la convergencia. Y otra agenda que es que lo que se quiere es una confrontación. Polarizar al país. Y ¿Por qué el polo y entonces no hace que gane propuestas Uribe. como... Y entonces gana Uribe. Y ¿Por qué el entonces polo no gana se las le oye FARC. en la opinión pública haciendo propuestas como las que usted ha hecho, estos tres puntos? porque Y solo mis- sale cuando la discusión pública entre ustedes parece una pelea de Ese es gatos un y debate perros. que ya no es del polo, ese es un debate que tiene que ver con los medios. Pero el polo no hace propuestas, no discute Las públicamente. estoy haciendo yo. El único que de vez en Pero cuando sale a los fíjate, medios a hacer una propuestas. tesis como la de cómo sería el sistema de pilares pensional que propone Petro, cómo sería crear ese primer pilar con un solo fondo común donde todos coticemos de nuestros salarios y podamos entonces entregar con capacidad financiera una renta básica para todos los viejos de Colombia. Que Pero lo ¿por qué podemos el pueblo explicar no aún está más. explicándole al ¿Por qué país eso eso? no sale en RCN? Cuando Uribe hace su propuesta de guerra no hay nadie que lo conteste dentro de la oposición. Usted hace unos debates en el Congreso muy valientes, pero la oposición, el polo, no le explica a la opinión pública qué es lo que no le gusta Bueno, de la porque es política de que seguridad una del oposición presidente. con propuestas es una oposición que quiere ser gobierno. Y volvemos al mismo punto. Y esta Si se izquierda no quiere quiere ser ser gobierno. gobierno, hay que ser mayorías, hay que convocar, hay que concertar, hay que acordar con mucha gente demócrata de Colombia. Pero si hay un pedazo de la izquierda que lleva 50 años siendo oposición y nunca ha gobernado 2 calles del país, ¿Cómo va a seducir entonces usted no esa le opinión? gusta mucho la tesis nuestra de que seamos gobiernos en el año 2010.
¿Cómo va a seducir a la opinión? ¿Cómo va a convocar esos sectores del Partido Liberal que están buscando una alternativa al presidente Uribe o al uribismo? Bueno, ¿Cómo los va a la seducir? pelea comienza en el polo, digamos, porque tiene su congreso en un mes, porque los 1.500 delegados elegidos tienen que tomar decisiones. Yo estoy un poco al referéndum de lo que pase allí. He hecho una propuesta, han salido unos contradictores. Como nunca antes había vivido una época de macartización tan rotunda. ¿De Me qué lo llaman acusan? uribista, porque digo que hay que derrotar a Uribe. Y lo que usted 2 es años llevan diciéndome post-uribista. uribista. Otros me dicen, quizás porque hablo de una propuesta de paz en donde no interviene protagónicamente la FARC. Me dicen neoliberal, porque hablo con César Gaviria y resulta que él es el presidente del Partido Liberal. Si fuera otro, pues hablaría con otro. Pero si no hablamos con el Partido Liberal, entonces ¿con quién hablamos en Colombia? Pero me llaman que quiero entregar el partido a César Gaviria, entonces me llaman neoliberal y entonces oscurecen completamente mi propuesta de separar del mercado la política social, por ejemplo, que es profundamente antineoliberal. La peor campaña es la que está haciendo la FARC a través de ANCOL. ¿Qué es? ANCOL ha dicho unas cosas que realmente pertenecen al mundo del lumpen. Es una especie de lumpen política. ¿Qué es? Por ejemplo, ha dicho cosas como que yo ayudé a matar a Jaime Bailman. Primero, Jaime Bailman murió en un accidente, no sabemos si lo asesinó el gobierno de Noriega. Y segundo, cuando murió Jaime Bailman yo tenía 20 años. Y era un peladito que estaba en Zipaquirá. O sea, que las FARC está interesada en desprestigiarlo. Está interesada en liquidar políticamente a Gustavo Petro y no sé si algo más. No solamente Gustavo Petro, ha escogido todos los líderes de la lista 19, Lucho Garzón, Jorge Guevara, Marcelo Torres, Celio Nieves, y en cada comunicado que va saliendo en ANCOL, cada día, usted puede verlo por internet, va atacando a cada uno de esos dirigentes. Es una campaña al estilo de Stalin, de sus ¿Pero purgas. por la posición que ustedes tienen frente a la lucha armada Sí, o por algo más? Sí, porque nosotros convocamos a la marcha el 4 de febrero, porque le dijimos al pueblo que saliera a marchar, porque tenemos una agenda de paz que no es la agenda de las FARC, porque no nos da miedo decir que el proyecto de la FARC se ha degradado, como lo hemos dicho, porque decimos que ahí hay criminales de guerra que no pueden ser amnistiados, por nuestra concepción, que en mi opinión es una concepción democrática, es como el agua y el aceite con Uribe y con la FARC. Ellos son las dos caras de la misma moneda. Pero eso es un punto justamente que le critican a usted mucho, y es que fue miembro de una organización que hizo la guerra irregular, que fue de oposición armada al gobierno del régimen colombiano, y mucha gente considera que usted, como integrante del M-19, no ha dado el paso para separarse y arrepentirse o declararse responsable de los actos que se cometieron durante la separación del M-19. No ha sido perdonado por el país, por sus acciones armadas. Por el país. Los combatientes vietnamitas pelearon como yo peleé y después tuvieron que pelear contra el Khmer Rouge, para ponerlo en términos históricos. Aquí el problema no es si se cogió las armas o no, Bolívar cogió las armas. No existiría este país si Bolívar no hubiera cogido, las armas. Yo cogí las armas porque no quería la Constitución del 86 y fundamentalmente su artículo que había vuelto perpetuo el estado de sitio en Colombia. Al volver perpetuo el estado de sitio en Colombia no había democracia. Después dejó las armas. Y cogí las armas para que en Colombia hubiera democracia. Pero el gran triunfo histórico del M-19 es que deja las armas a cambio de construir una democracia en Colombia, que es la Constitución del 91 y la Constituyente del 91, que está en veremos, y por eso sigue nuestra lucha. Así que arrepentirme de luchar por la democracia. De haber usado la fuerza, lo que ahora le critica a las FARC. Sí, puede ser. Y yo a veces me pongo a pensar, el uso de la fuerza era indispensable en la década de los 70, cuando a nosotros no se nos permitía hacer política y si les ganábamos nos robaban las elecciones. 19 de abril de 1970, que nosotros ganamos las elecciones. Y hablo de nosotros porque ahí estaba el M-19. 1970. ¿Había que usar la fuerza o cómo era que teníamos que responder? En 1970, usted sabe, también sucedieron otras cosas en América Latina.
Claro, Salvador Argentina. Allende ganó pacíficamente, como ganó el general Gustavo Rojas Pinilla. Y en el 73 masacraron a todos los que ganaron en el 70. Pero fíjese que usted que quiere Entonces, ganarse la sociedad civil. no, pero hubo una generación en toda América Latina que ante la barbarie de las dictaduras, de los golpes contra la democracia, de los estados de sitio, que es como se llama ese tipo de modelo, todos respondimos en forma armada. Y todos provocaron dictaduras y regímenes más arbitrarios y menos democráticos. Y algunas luchas de esas triunfaron, como la de Nicaragua, otras fracasaron muchísimas. Esos 30 años de guerra en América Latina dejaron por lo menos 1 millón de muertos, un fracaso de todo el continente. Y entre ese contexto, un grupo como el M-19 fue capaz de decir precursoramente en toda la América. Sí, pero estaba derrotado militarmente, no tenía otra opción. Eso es una versión. Esa es la versión de Rafael Pardo. Nosotros no estábamos derrotados. Es la versión del número de hombres que estaban en armas en ese momento. Siempre fuimos pocos. Y las acciones armadas que Siempre fuimos asumían. pocos. El poder del M-19 era nuestra audacia. Pero el punto Pero es... te quiero decir una cosa. Lo que propuso ese grupillo, como usted quiera, en forma precursora en América Latina, fue que era posible la paz y que era posible negociar los accesos pacíficos al poder. Y mira lo que ha pasado en toda América Latina. No por nosotros, sino que nosotros fuimos precursores de una nueva época. No solamente el Frente Farabundo Martí decidió seguir el mismo camino, que era la guerra que había allí. Eso está claro, pero lo que usted está Sino eludiendo y lo que le critican y siempre elude es la responsabilidad que usted tiene en la formación de esa violencia en Colombia que después deriva en paramilitarismo, en un narcotráfico organizado financiando una lucha armada contra la guerrilla, contra las FARC, el M-19, el ELN, el EPL y todas las organizaciones. Eso es lo que usted no le ha respondido al país. Lo que a mí me quieren decir, y es lo que dice Uribe, y es lo que dice el ministro del Interior, y es lo que dice mucha ciudadanía que rodea ese proyecto político, es: usted, Petro, mató, secuestró, usted, Petro, secuestró, usted, Petro, tiene manchadas las manos de sangre, esos delitos, digamos, que usted ya están no ha confesado, usted no ha dicho la verdad, usted no ha reparado a sus víctimas. Y resulta que mi vida personal, porque eso es no están hablando del M-19, están hablando de Gustavo Petro, de mi biografía, mi vida personal, aún dentro del M-19, no está ligado a las armas y a la violencia. Claro, no me lo creen. Pero es corresponsable como integrante del grupo. Bueno, pero eso es su ¿por qué no quiere dar el pero paso eso no adelante? es lo que me están diciendo. Pero yo le estoy haciendo una pregunta distinta. ¿Por qué no da ese pero paso déjame adelante? además responder un grupo. Una pregunta que me hizo el señor ministro del Interior, Fabio Valencia Cosio, en el debate sobre el hecho que implicaba a su hermano como infiltrador de la mafia en la justicia colombiana. Llega y dice: hasta le creemos, dijo el tipo, hasta le creemos que usted no estuvo en el Palacio de Justicia porque usted dice que estaba preso. Sin embargo, saca un documento que se lo entrega a la prensa en donde dice un llamado a juicio de la justicia colombiana, de una juez, en donde está mi nombre, llamado a juicio por el Palacio de Justicia. Y entonces dice: esta es la prueba. Y el señor, en el proceso judicial, nos saca después, al cabo de un año, que la misma jueza, en una relación, que es la última sentencia que hubo sobre el tema del Palacio de Justicia, referida a mí, saca una resolución y dice: se revoca el llamamiento a juicio que a usted se le hizo, porque usted no es responsable de la toma del Palacio de Justicia. Fíjese que ese Pero documento... ese es el macartismo. ¿Por qué no? Ese es el macartismo. Deja contestar a mi pregunta y no la que le hace el ministro hablemos en Valencia. términos políticos. El M-19 es responsable de parte de la violencia en Colombia. Y usted también como miembro del M-19. Y en forma colectiva. Y es responsable individual, la dentro responsabilidad de no esa, es de la organización M-19, sino sus integrantes y también. dentro de esa violencia es responsable de haber hecho la toma del Palacio de Justicia, que terminó en una tragedia de enormes dimensiones en la historia de Colombia. Que desnudó la cara poco democrática del Estado en ese momento. Bueno, pero ahí hay toda una historia oculta aún a la opinión pública, pero la realidad es que el M-19 es copartícipe de la violencia, como el Partido Liberal, como el Partido Conservador, como décadas de generaciones. ¿Y cómo absuelve esa carga que usted tiene? Dejando las armas. No es suficiente. Pidiéndole perdón a la sociedad colombiana por haber ejercido la violencia, que lo hemos hecho varias veces.
¿Cómo no, se le no pide? pidiéndole perdón a Uribe, a la sociedad colombiana, lo hemos hecho varias veces, suplicándole a los demás partidos políticos de Colombia que hagan lo mismo. ¿Qué son cuáles esos partidos que Pues son? hay 300.000 muertos de la violencia primera entre el Partido Liberal y el Conservador y nadie ha pedido perdón. 300.000 muertos, caballero. Es más, esa es la madre de la violencia nuestra. No, yo nací en el medio de esa violencia. Mi mamá fue desplazada, forzada por esa violencia. Gaitanista ella. ¿Y quién ha pedido perdón por esa violencia? El examen de eso es que por no haber ni siquiera pedido perdón. Sí, pero no todos aspiran a la presidencia de la República. Al que aspira, se le exige... ¿Cuántos presidentes no ha habido en Colombia que se derivaron de puestos de responsabilidad en la violencia de mediados del siglo XX? Claro, pero eran qué, presidentes de Colombia. Respaldando una acción. Yo también era intelectual, pero por lo menos nosotros tenemos, sin la dimensión de esa violencia terrible, que es un genocidio, sino de una violencia política que nosotros autorregulamos bajo el derecho internacional humanitario. Y pedimos perdón porque esta violencia bárbara y salvaje, no solamente la primera fase liberal conservadora, sino esta actual, pero que ya ha dejado 300.000 muertos colombianos, no hay perdón. Los ciudadanos, no piden, no hay reflexión. Senador, los civiles que aspiran a elegir un presidente que sea alternativa a la propuesta del presidente Uribe, están buscando una persona que claramente esté desligada, como usted lo ha expresado antes, de la lucha armada. La gente necesita la confianza de un líder en el que la democracia está en el centro de su pensamiento y no un pasado del que no quiere desligarse contundentemente. ¿Te has visto la película V de Venganza? Claro. Bueno, V de Venganza tiene que es más o menos la lógica del M-19, ¿cierto? Sí. Tiene mejor narrada porque tiene es extraordinaria dos la película, conceptos. bien. La venganza utilizada políticamente, que hay que suspender porque si hay venganza nunca hay paz. Y segundo, hay una moraleja de la película al final, de usar la venganza contra un régimen mafioso. Conclusión en un minuto porque se nos acabó el tiempo, senador. Que es, dice él, y se mata él en la acción última, dice, las generaciones a las cuales les abrimos la democracia con nuestra acción violenta, ahora son las que tienen que gobernar. Y es más o menos lo que usted... heredarle a las generaciones... Es más o menos lo que usted nos dice. Las generaciones que ya tuvimos la violencia, tenemos que generar las condiciones de la democracia para que los que no vivieron la violencia puedan gobernar la democracia en Colombia. Senador Gustavo Petro, muchísimas gracias por estar en la consulta, una conversación bien interesante y de nuevo un saludo para nuestra nueva teleaudiencia en América Latina. Muchas gracias, senador. Gracias, Ramón.